Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RT Noticias. Repasamos los principales titulares. El presidente de España asegura que lo más duro de la epidemia está por llegar. En una imagen para la historia con un Congreso, fíjense, prácticamente vacío, Pedro Sánchez busca el apoyo de la Cámara para luchar contra el coronavirus. Pablo Casado, líder de la oposición, mostró su total respaldo al Ejecutivo. Mientras, desde Latinoamérica ven con preocupación lo que sucede en España, por ello siguen tomando medidas excepcionales. En Bolivia, tras cerrar fronteras y decretar la cuarentena nacional, se restringirá la circulación de vehículos. Colombia, a su vez, decretó el estado de emergencia. Mientras, en China, donde se asegura haber desarrollado una vacuna contra la enfermedad, los casos de coronavirus empiezan a disminuir. Un país que fue criticado duramente por sus fuertes medidas y que ahora recibe solicitudes de ayuda por buena parte de la comunidad internacional. Seguimos analizando todo lo que está aconteciendo en el mundo con respecto a esta pandemia. Acompáñennos. Pedro Sánchez rinde cuentas ante el Congreso tras decretar el estado de alarma en España por el coronavirus. Aseguró que tras superar esta pandemia habrá que evaluar y reformar el sistema sanitario público. Mientras tanto, la Unión Europea cierra por primera vez en la historia sus fronteras. Francisco Guaita tiene la última hora sobre esta crisis. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo se ha desarrollado la sesión extraordinaria en el Congreso por el estado de alarma? Muy buenas. La crisis del coronavirus está dejando imágenes inéditas en España. Las calles semidesérticas en distintas ciudades tras el estado de alarma, el cierre de fronteras terrestres en el país y también un Consejo de Ministros, el primero que se hace de forma telemática en la historia de la nación. Pero este miércoles la fotografía de hoy es el presidente del Gobierno ante una cámara semivacía. Sánchez ha comparecido ante el Congreso para dar cuenta del plan de choque económico para intentar amortiguar los efectos de esta crisis del coronavirus. Son 200.000 millones de euros o lo que es lo mismo, el 20% del Producto Interior Bruto. El presidente del Gobierno dice que lo más duro está por llegar, que la epidemia es una emergencia sanitaria pero también social y económica y que necesitamos el soporte del Estado pero también de todos los españoles. En ese sentido ha recalcado que es el momento para la cooperación, la solidaridad y los servicios públicos. Eso sí, cuando acabe la crisis, dice Pedro Sánchez, habrá que presentar un presupuesto de reconstrucción económica y social y también habrá que hacer una comisión para evaluar y reformar el sistema de sanidad pública. En ese sentido, también Pedro Sánchez ha reconocido que todas las estimaciones y las previsiones que se hacían sobre esta crisis sanitaria se han desbordado, incluso lo que consideraba la Organización Mundial de la Salud. Las medidas que contiene el presente Real Decreto son duras, muy exigentes, pero son las imprescindibles para hacer frente a la situación y resultan proporcionadas, en consecuencia, a la extrema gravedad en la que nos encontramos. Y, como saben, este periodo podrá prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados. El jefe de la oposición ha dicho a Pedro Sánchez que no está solo en esta batalla contra la pandemia, que cuenta con su apoyo. Dice que después habrá tiempo para dirimir responsabilidades y ha dicho, eso sí, que a Sánchez le ha faltado algo de autocrítica y de humildad, pero que en estos momentos va a dar respaldo tanto a los planes que hay con el sistema sanitario público como con el intento de amortiguar las consecuencias económicas que pueda haber en el país. Solo le pedimos que no le tiemble el pulso y que los use con firmeza y determinación contra la pandemia y frente a quienes pongan impedimentos para luchar contra ella. Y les pedimos que el Ejército se despliegue por todo el territorio nacional sin ceder a presiones nacionalistas.
En el frente sanitario, los datos de este miércoles muestran que sigue creciendo el número de casos en un 18% en 24 horas. Y hay un dato muy importante, 16 de los 18 días de marzo la tasa de crecimiento en España es superior a la de Italia. Recordemos que a día de hoy Italia es el país donde hay más número de contagios y de casos, y también recalca Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, que va a intentar llevar a cabo el gobierno más test. Es una respuesta al tirón de orejas que le daba la Organización Mundial de la Salud, ya que España no estaba realizando test a aquellas personas que tenían diagnóstico leve con un posible coronavirus. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. Pero si hablamos de imágenes inéditas, es la que vemos en la Unión Europea. El bloque comunitario ha cerrado sus fronteras de manera inédita en los próximos 30 días. También importantes medidas en otros países, como en Bélgica, que imponen la cuarentena. Y a las 9 de la noche, hora local, aquí en España, se espera la comparecencia del rey Felipe VI. Gracias, Francisco, por toda la información. Bueno, y fíjense porque aquí en RT hemos podido analizar toda esta crisis sanitaria con el doctor Germán Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Asegura que los hospitales en Madrid están llegando a la mitad de su capacidad, pero se mantiene esperanzador, lo van a escuchar, por el hecho de que la ciencia pueda encontrar rápidamente una vacuna. Todo lo que está pasando en Italia, en la zona norte de Italia, es posible que se replique en España. La ventaja que tenemos aquí es que hemos aprendido lo que está pasando en Italia e intentamos adelantarnos en lo posible a todas estas consecuencias que conlleva. Y creo que la mayoría de los hospitales están llegando al tercio y casi a la mitad de su capacidad para a disposición de esta enfermedad también. Es algo sin precedentes, no conocíamos una enfermedad que a esta escala estuviera afectando a tantos pacientes y estuviera poniendo a prueba tantos servicios y estructuras hospitalarias. Y ahora la pregunta es, ¿hasta cuánto podemos aguantar? ¿Llegaríamos al punto de colapso? Todos confiamos en que no. Hasta ahora es verdad que lo estamos pasando mal, ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todos, personal, infraestructuras, dotación de equipamientos, y si esto sigue incrementando al nivel que estamos teniendo, es posible que estemos mucho peor y que lo lleguemos a pasar mal. El punto de colapso no queremos ni pensarlo, pero nos tenemos que preparar para cualquier situación. Tiene una contagiosidad mayor de la que inicialmente pensábamos y tiene una gran afinidad por las enfermedades en el pulmón, en el sistema respiratorio, y esto hace que un 20%, que es poco si lo entendemos como que el 80% queda libre del riesgo de enfermedad grave, pero un 20% es el que genera la gran demanda de asistencia sanitaria y el que está poniendo a prueba todas las infraestructuras de sanidad de todos los países que están sufriendo esta enfermedad. Si en menos de 3 meses la ciencia ha sido capaz de identificar las proteínas que crean anticuerpos en las personas para defenderse de este coronavirus, es un gran hallazgo. Confiemos en que el ensayo clínico sea favorable y que tengamos ya dispuesta una vacuna bien definida y aprobada para empezar a producirla a gran escala y tener disponibilidad en todos los países del mundo. Bueno, y viendo lo que está pasando justamente en España o también, por ejemplo, en Italia, América Latina sigue implementando medidas restrictivas para frenar la pandemia del coronavirus. En Colombia, con más de 70 casos positivos, limitan a partir del próximo viernes el movimiento de adultos mayores de 70 años. Deberán permanecer en sus casas, salvo en algunas excepciones. Se trata de un paso complementario al declarar el presidente Duque el estado de emergencia en todo el país. Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República,
Y junto a todos los ministros del gabinete hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. A su vez, Chile, donde recordamos se han registrado más de 200 infectados, los trabajadores de centros comerciales están protestando ante lo que califican como inactitud del gobierno. Los funcionarios llevan pancartas exigiendo que las autoridades no repitan los errores de Italia y que pongan en cuarentena todos los lugares con mucha afluencia. No deberíamos trabajar así, la verdad no. Porque igual, por ejemplo, yo tengo una hija y lo que yo lleve se lo transmito a ella y ¿quién me responde por eso? Un sueldo no vale, la verdad un sueldo no vale eso. Que, o sea, se supone que es como algo tan extremo, ¿por qué no cierran un mall? O sea, cierran un parque y no te cierran un mall, sobre todo acá en Costanera que vienen como muchos turistas. Mientras, fíjense, en Venezuela, con casi 40 contagiados, se ha restringido directamente el uso del transporte. Tras suspender todas las operaciones aéreas comerciales y generales, ahora el servicio de pasajeros se prestará solo a trabajadores de sectores priorizados. Así lo decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez, recordando además la obligación de llevar mascarillas. El metro, todo el sistema metro y de ferrocarril estará funcionando exclusivamente para los trabajadores de los sectores priorizados, de los trabajadores que están excepcionados de cumplir la cuarentena porque tienen una obligación para poder atender las necesidades primordiales y básicas de la población venezolana. No se permitirá el ingreso al sistema metro y al sistema ferrocarril, no se permitirá el ingreso de ningún trabajador que no esté llevando la mascarilla. Y en Bolivia, donde dieron positivo más de 10 personas, también introducen medidas restrictivas para la circulación vehicular. La presidenta interina ha anunciado el cierre de las fronteras para los extranjeros y la suspensión de todos los vuelos internacionales. 18 de marzo, la circulación vehicular queda restringida desde las 18 horas hasta las 5 a.m., salvo los ciudadanos que por características de sus trabajos o por necesidad de salud requerirán movilizarse en horarios distintos. Mientras tanto, en México, donde hay más de 90 contagiados, informan que están entre la etapa de transición y la fase 2 del virus. El presidente López Obrador ha sido criticado por la ciudadanía por no cuidar su salud propia ni la de los demás. Después de sus apariciones en varios actos públicos, abrazándose con la gente con total normalidad y haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias, el mandatario ha decidido restringir la audiencia de sus eventos. Paula Guzmán tiene los detalles desde Ciudad de México. El coronavirus y las medidas para contrarrestarlo cada vez están más presentes en Latinoamérica, como en México, donde el gobierno ha anunciado que se cancelarán clases del 23 de marzo al 20 de abril y algunas universidades incluso ya han suspendido actividades desde este martes. También muchas empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde casa y se ha solicitado a la ciudadanía que salga lo menos posible. Pero esto contrasta con los eventos multitudinarios que se llevan a cabo el fin de semana pasado. Por un lado, el Vive Latino, uno de los festivales de música más grandes del país, y por el otro, los mítines con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le vio besando y abrazando a los asistentes. Y en su conferencia matutina de este martes avisó que viajará en unos días al estado de Oaxaca, pero que solo se reunirá con algunos habitantes de una comunidad para evitar críticas de la oposición de que no sigue los protocolos ante el COVID-19. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida. Todo esto, ¿no?, que utilizan nuestros adversarios. Entonces hay que sacarles la vuelta, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar.
todo sea por evitar la propagación de la enfermedad. Y mientras cada vez más países reportan casos de coronavirus, en China casi no aparecen nuevos afectados. Esto después de una ola de críticas contra las políticas de las autoridades del gigante asiático al inicio del brote por pasos que fueron considerados como demasiado drásticos. Vamos a analizar toda esta situación. Muchos lo califican como una especie de doble vara de medir con mi compañero Fernando Monroy. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Críticas a China, pero que actualmente son medidas que se están tomando también en muchos países que la criticaban anteriormente. Exactamente. Vamos a revisar los países que han tomado medidas duras para poder enfrentar esta emergencia internacional. Veamos los casos específicos de Estados Unidos y Europa. Han declarado la emergencia frente a esta situación. Un toque de queda en ciudades como Hoboken, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Están implementando el toque de queda, lo que obliga a los ciudadanos a quedarse en casa desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. También hay cuarentena en países como Italia, Francia, España. Cierre de fronteras tanto en la Unión Europea como Estados Unidos. La suspensión de eventos de más de 50 personas es lo que han aconsejado desde el Departamento de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. También el cierre de colegios, restaurantes y bares a nivel nacional, tanto en los países de la Unión Europea, así como de Estados Unidos. Estas medidas ya fueron implantadas por China, lo cual le llevó a varias críticas de varios medios de comunicación internacionales que aseguraban de que se estaban violando los derechos humanos de los ciudadanos que tenían o no tenían coronavirus. Además, que era una acción agresiva hacia los ciudadanos y que era ineficaz, habían señalado en varios medios de comunicación. De hecho, un experto de este medio aseguraba de que la respuesta de China era draconiana frente al coronavirus, Javier. Claro, medios de comunicación, ¿no?, que antes criticaban a China por estas medidas y que ahora piden que en sus países se tomen esas mismas medidas, ¿no?, para contener la Exactamente, pandemia. Javier. Veamos el caso del New York Times, que cuestionaba los métodos y los resultados de la lucha contra el coronavirus por parte de China, que esto llevó a un aislamiento de casi 60 millones de personas, se estableció una cuarentena estricta, restricciones de viajes para millones de personas, y sin duda esta campaña dejó graves afectaciones en los bolsillos de los ciudadanos, en su sustento diario, pero estas medidas fueron replicadas, por ejemplo, en el caso de Italia, que para poder contener esta enfermedad tuvo que aislar, poner en cuarentena a millones de personas y, claro, se vio muy afectada la economía de este país. Pero, ¿qué te parece, Javier, si vemos cómo han cambiado las posturas de varios presidentes que han minimizado en primera instancia esta situación? Veamos el caso específicamente de Donald Trump. Vamos a escucharlo. Estamos viendo muy pocos problemas, muy pocos problemas. Ahora tratemos esto como una gripe. El coronavirus es un fraude nuevo de los demócratas, pero saben, hicimos algo que ha sido bastante sorprendente. Somos 15 contagiados por el coronavirus en este país grande debido al hecho de que actuamos rápidamente. Podríamos haber tenido muchos más que eso. No hemos perdido a nadie y la prensa está en modo de histeria. Este es el esfuerzo más agresivo y amplio para enfrentar un virus foráneo en la historia moderna. Estoy seguro de que contabilizando y siguiendo con estas medidas duras reduciremos significativamente la amenaza para nuestros ciudadanos y al final venceremos este virus sin demora. Bueno, y Europa, Javier, se ha convertido en el epicentro de esta epidemia después de China. De hecho, la OMS asegura que se ha registrado un alto número de casos. De hecho, ya ha sobrepasado algunos números de China cuando estaba en su mayor apogeo esta epidemia. De hecho, desde el gigante asiático están enviando ayuda a los principales países afectados. En el caso de Italia, envían personal médico y también equipamiento para poder enfrentar esta situación. Además, desde la OMS han dado aplausos a las labores, a las acciones que han tomado el gobierno de China frente a esta situación, puesto que aseguran que su audaz enfoque cambió el curso de esta epidemia mortal que podría dejar más contagiados en China y que sus acciones pudo limitar que no se contagien más personas. Además, Javier, es importante hablar de que en China, de acuerdo a las autoridades, se ha desarrollado una vacuna con éxito contra el coronavirus. Sin embargo, aún no ha sido probada en humanos. Hay que esperar que haya sido y ver los resultados de esta vacuna, pero han asegurado que la vacuna puede ser utilizada en gran escala en cuanto a su producción. Pues esperemos que sea efectiva. Fernando, gracias por toda la información. Nosotros también hemos hablado con el encargado de la OMS para COVID-19, David Navarro. Él avisa de lo importante que es adoptar las medidas restrictivas apenas aparezcan los primeros casos en un país. Además, indica que con un sistema de salud pública sobrecargado, la tasa de mortalidad podría crecer drásticamente.
Desde el comienzo de la epidemia del coronavirus hemos aprendido que los países tienen más probabilidad de éxito para controlar el brote de la enfermedad si actúan de manera muy activa desde el inicio. Esto significa organizarse para contenerlo y suprimirlo apenas se descubre en la población. Hemos visto que hay países en Asia suroriental que lo hicieron muy bien. Tras un periodo inicial de tratar de aceptar lo que representa esta enfermedad, se pudo controlar en Wuhan y otras provincias. Cuanto más espera un país antes de adoptar medidas intensas, especialmente en cuanto a la salud pública y servicios, más difícil será suprimir la propagación. Actualmente se está trabajando para desarrollar una vacuna. Creo que bastante pronto tendremos las denominadas vacunas candidatas, o sea, moléculas listas para ser inyectadas a personas. Pero luego de obtener un candidato empieza un periodo de pruebas en vías diferentes para asegurarse de que funciona. La última cosa que uno quiere es ofrecer una vacuna dañina. Y para aumentar la seguridad y corroborarla, tenemos que esperar varios meses. Creo que en 12 o 18 meses tendremos una vacuna disponible en las cantidades suficientes para proteger a las personas de esta enfermedad. Aunque la enfermedad causada por el coronavirus es mortal solo en un 2% de los infectados, la realidad es que sí provoca una enfermedad grave en un 20% de los afectados. Y esto conllevaría la muerte sin servicios médicos de calidad para combatirla. Entonces, la tasa de mortalidad podría crecer fácilmente. Además, si se considera que pocas personas fallecen, hay que tener en cuenta que es una enfermedad altamente contagiosa y que se propaga muy rápidamente, como ya hemos visto en Italia y España. Por eso estamos preocupados. Estamos en las primeras etapas de lo que percibimos como un gran cambio en el modo de vida y en los retos que afrontaremos como sociedad. Depende de nosotros determinar cómo evolucionará esta pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es la única pandemia que tuvimos del coronavirus y es una pandemia que podemos contener y suprimir. La pandemia para algunos vuelve a sacar a debate la realidad de la desigualdad social. Y es que los más ricos cuentan, según ellos, con medios para no contagiarse por coronavirus que están fuera del alcance del resto de la población. Pablo Quiroga nos trae algunas de las medidas que están tomando las personas con más dinero para no infectarse por el patógeno. Coronavirus, ¿cómo se protegen los ricos? Es cierto que el virus no distingue las clases sociales, pero la diferencia está con los recursos que se tiene para prevenirlo. Según reportan empresas de jet privado, sus servicios han aumentado. Sirven para evacuar a familias desde las áreas infectadas, para llevarlas a lugares apartados donde no existe riesgo de contagio y también para viajes de negocios y así evitar el contacto con otros pasajeros, ya sea dentro del avión o en las atochadas salas de embarque. Si no les gusta el aire, también tienen el mar. Compañías señalan que aumentaron las reservas de yates privados para alejarse de las costas infectadas. Y si no quiere aire o mar, también está la tierra. Millonarios estarían acudiendo a comprar búnkers. Hay por todo el mundo y en Estados Unidos hay un viejo almacén de misiles nucleares reconvertido en un complejo de lujosas casas. Volvamos a la ciudad. Muchas clínicas y hospitales cuentan que están saturadas de pacientes. Pero, por ejemplo, en Nueva York, por una cuota anual puede optar a una asistencia VIP que incluye no estar en salas con más gente o acceder directamente a médicos especialistas sin esperas las 24 horas al día. Como aún no existe una cura, también en Londres una clínica ofrece una infusión intravenosa de vitaminas y minerales para estimular el sistema inmunológico por cerca de $437. Y atrás quedan los jabones con alcohol gel de intenso olor que adquirimos por valores cercanos a $1. Existen marcas que por cerca de $35 traen componentes premios con aromas frutales y además hidratan. Y las máscaras dejaron de ser aburridas. Más allá de su controvertido uso, ahora existen tapabocas de lujosas marcas que ya utilizan varios famosos. Algunas llegan a los $100 y ya están agotadas. Pero recuerden, lo importante no es el diseño, sino saber cuándo y cómo utilizarlo.
Nos centramos ahora en otros asuntos. Desde la Cámara Baja del Parlamento ruso acusan a Washington de intentar arruinar la amistad entre Moscú y Ankara en el tema sirio. En este sentido, en la Duma estatal también califican de infundadas las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, sobre la presunta responsabilidad de Rusia por la muerte de los militares de Turquía en la zona de distensión de Idlib. El alto cargo responsabilizó a Moscú por decenas de uniformados turcos fallecidos durante la escalada de combates en el noroeste de la República Árabe. Además, reafirmó su respaldo a Ankara y prometió medidas adicionales para prestar apoyo a su socio en la OTAN. La situación en Idlib, donde rige ahora el alto el fuego acordado entre los presidentes Putin y Erdogan, se agudizó después de incesantes ataques de los yihadistas desde la zona. Esto obligó a Damasco a actuar. Precisamente durante las operaciones antiterroristas se produjeron las bajas turcas. Moscú destacó que las tropas de Ankara estaban entremezclados con los radicales e incluso los apoyaban con fuego. Turquía en ningún momento responsabilizó a Rusia. Más noticias en nuestro formato en breve. En Estados Unidos, Joe Biden lidera las primarias demócratas en todos los territorios que votaron este martes, según los resultados difundidos en los medios. De este modo, acumularía ya más de 1.100 delegados y ampliaría drásticamente su ventaja sobre Bernie Sanders. Cabe recordar que no todos los estados pudieron participar en estas primarias. Ohio las suspendió en el último momento para no arriesgar la salud de sus ciudadanos en medio de la pandemia. Y en Florida, algunos centros no abrieron sus puertas para los votantes. China expulsa a periodistas de 3 medios estadounidenses. Lo hace en represalia después de las restricciones aplicadas por Washington a agencias de información del gigante asiático. La medida también impide a los reporteros trabajar en las regiones de Hong Kong y Macao. Previamente, Estados Unidos había impuesto límites al número de ciudadanos chinos que podían ejercer su labor como periodistas en el país. Pekín señaló que la política de la administración Trump responde a una mentalidad propia de la Guerra Fría. Llegamos al final de este informativo, no sin antes repasar, como siempre, principales titulares de esta jornada. Unos minutos y estamos de vuelta con ustedes. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353, el paquete básico de la plataforma Dish.